¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos aquí en una nueva entrevista en CNN Chile para hablar de un tema además preocupante, porque la obesidad infantil es un problema creciente en todo el mundo y donde las pantallas tan populares por estos días incluso son una de las causas, que por lo demás es multifactorial. Todo eso y más es parte del libro Obesidad Infantil, una pandemia invisible, de Fernando Bio, académico del INTA, con quien vamos a tomar contacto para conversar de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarlo. Lo mismo, Macarena. ¿Cómo está usted? ¿Qué cuenta? Estoy bien, pero también preocupada por este tema que a usted lo convoca y lo lleva a escribir, la obesidad infantil, una pandemia invisible. ¿De qué se trata este libro? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, el tema de la obesidad infantil, usted lo señaló, es un tema muy preocupante hoy día en Chile y en el mundo. Digamos, en el mundo se ha quintuplicado en los últimos 30 años y en Chile se ha más que duplicado en los últimos 10 o 15 años. Entonces tenemos una situación que es grave, no solo por el problema presente, ¿eh? O sea, hoy día uno ve que los niños están más obesos, pero el problema es lo que se nos viene por delante, porque un porcentaje muy alto de estos niños tiene lo que se llama obesidad severa, o sea, más de 3 desviaciones estándar de lo que deberían pesar. Y eso significa que estos niños ya están con problemas de salud, o sea, pueden tener hipertensión arterial, pueden tener azúcar elevado, o prediabetes o diabetes de tipo 2, o pueden tener los triglicéridos, colesteroles, lípidos elevados. ¿Qué significa eso a mediano o largo plazo? Significa que estos niños, cuando adultos, van a tener una muy mala calidad de vida porque van a ser o hipertensos, o diabéticos, o van a tener problemas cardiovasculares serios, e incluso se está adelantando la aparición de los cánceres que tienen una estrecha relación con la obesidad. Entonces el problema es actual, pero fundamentalmente es un problema futuro. Y eso significa que la generación actual de niños van a vivir menos que sus padres y que sus abuelos, que es lo que ha pasado en los países que tienen altos niveles de obesidad. Estamos hablando, ¿cierto?, de la obesidad infantil. Usted lo titula una pandemia invisible. Y si algo hemos aprendido en el mundo y también en Chile en los últimos años es sobre esta palabra que es la pandemia, donde nos encerramos, exacto, donde las políticas públicas se orientaron, ¿cierto?, a hacer frente a ellas y por lo tanto se nos hizo una palabra recurrente y una palabra muy cercana, donde las políticas públicas se alineaban para poder superarla. ¿Usted siente que en torno a esta pandemia, que es la obesidad, se están tomando las medidas para poder hacerle frente? Bueno, eso es parte del libro, en el sentido de que es un problema invisible, en el sentido de que la gente no lo siente como un problema. Al no sentirlo como un problema, no demanda acciones de prevención y tampoco entonces las autoridades hacen políticas públicas. Han existido programas, pero no ha existido una política seria a mediano y largo plazo para enfrentar el problema. Bueno, usted planteó el tema pandemia, que es muy interesante, porque resulta que vino la pandemia de coronavirus y resulta que la mortalidad era muchísimo más alta en las personas con sobrepeso y obesidad, claro, que en los no obesos o que no tenían sobrepeso. Entonces eso hizo visibilizar un poco más el tema de la obesidad. Pero el gran problema es que la gente no lo siente como problema, no tiene conciencia del daño que se está haciendo y los padres no tienen conciencia del daño que le están haciendo a sus hijos para el futuro de ellos. Lo están hipotecando desde el punto de vista de la salud. Le quisiera preguntar también, el libro trae muchos datos, tuve la oportunidad, ¿cierto?, de leer y revisar la información que trae y de verdad es preocupante. Y usted hablaba que la causa de esta obesidad infantil es multifactorial, pero una de ellas es esto tan recurrente que tenemos por estos días, que es el exceso de pantalla, la falta de el jugar con actividades físicas. ¿Cómo está impactando esto en la salud de nuestros niños? Bueno, el tema de la obesidad en general tiene 2 grandes parámetros: lo que uno consume, la alimentación, y lo que uno gasta, que es la actividad física. Pero junto a estos 2 grandes elementos, digamos, están una serie de otros factores que han ido apareciendo en el tiempo. Uno de ellos, usted lo señala muy bien, es el tema de las pantallas.
pantallas. ¿Qué significan las pantallas? Que los niños, ¿no es cierto?, están inmovilizados gran parte del día, muchas horas al día, y ya no salen a hacer actividad física y a jugar porque se entretienen con los juegos de las pantallas. Bueno, además las pantallas tienen problemas, ¿no es cierto?, del desarrollo intelectual y del desarrollo cognitivo de los niños. Razón por la cual, por ejemplo, en Suecia, la ministra de Educación acaba de terminar un programa que tenía Suecia de digitalización en las escuelas, que lo había iniciado el año 2008 en forma pionera. Y las evaluaciones científicas de grupos de educación, de salud, etcétera, incluido el Instituto Karolinska, que es muy importante en Suecia, dictaminaron de que en vez de estar ayudando a los niños, esto de la digitalización los estaba perjudicando. Y en este momento están entonces sacando las pantallas de las escuelas y haciendo que vuelvan, ¿no es cierto?, a la lectura y a escribir con un lápiz y con un papel. Entonces, el tema, cuando es multifactorial, quiere decir que hay muchos elementos que están conjugándose para la obesidad. Está el tema que conversamos, está el tema del sueño. Los niños cuando duermen poco tienen una mayor tendencia a comer más y a la obesidad. Está el tema de vivir aislados en las casas y no poder salir a jugar, que es un problema que se ha aumentado en el último tiempo primero por la pandemia, obviamente, pero después por la seguridad. Entonces los niños no salen a jugar, no hay vida al aire libre, no se ocupan los parques, no existe una vida familiar saludable. El estilo de comida de la casa, por ejemplo, cómo comen las familias, cómo comen los padres, eso se transmite a los hijos. Los hábitos de nuestros padres son muy malos, son muy defectuosos. Los padres toman muy poco desayuno, salen corriendo, picotean en el día, almuerzan en el trabajo y cuando vuelven a la casa no hay una cena o comida familiar, sino que existe lo que se llama la once, que es cuando cada uno va llegando, va comiendo, ¿no es cierto?, pan con agregado y bebidas gaseosas, todo lo cual es muy poco saludable. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, todo un contexto de entorno y de estilo de vida general del país que nos lleva hacia una obesidad que se incrementa día a día, mes a mes y año tras año. Tengo poco tiempo. ¿Cuál es la salida de esto? ¿Cómo podemos salir de esto? Tenemos una industria alimentaria donde estamos llenos de procesados, bombardeados de azúcar, los sellos no fueron suficientes para hacer frente a esto, tenemos las pantallas, ¿cierto?, proliferando entre los menores, la seguridad que nos permite muchas veces salir a jugar, como lo hacíamos, ¿cierto?, en el pasado. ¿Cómo podemos salir de esta? Claro. Tenemos la publicidad, ¿no es cierto?, de los alimentos procesados a través de las pantallas y de las redes sociales. Bueno, mire, es bastante simple. Yo creo que hay que enfrentarlo primero en forma multisectorial. O sea, esto no depende ni de salud, ni de educación, ni de desarrollo social, ni de un sector determinado. Depende de todos los sectores. ¿Cuáles son los sectores que más influyen? El tema de educación. ¿Por qué? Porque el niño adquiere sus hábitos cuando pequeño. ¿Y dónde lo adquiere? En su casa. Entonces hay todo un trabajo de educación con los padres y en los jardines infantiles y en las escuelas desde los primeros años de vida, cosa que en Chile no se está haciendo. Desgraciadamente el sector de educación ha participado muy poco en educar a los niños en alimentación saludable. Chile tiene un programa de entrega de alimentos extraordinariamente bueno, que llega a 3.800.000 niños en el país, que es el programa de alimentación escolar. Y ese programa de alimentación escolar entrega los alimentos, muchos de ellos saludables, pero no hay educación. Y esa educación tampoco se transmite a los padres. Ese es un tema que es muy importante. Segundo tema, en salud, educar a las personas que van a los controles de salud, por ejemplo, durante el embarazo, sobre una educación saludable para ella y para la que tengan sus hijos posteriormente. Y eso se puede hacer. Chile tiene un gran número de controles de embarazo. Es el país que tiene un promedio más alto de controles durante el periodo prenatal, que llega hasta 11 controles. Eso hay que aprovecharlo. Lo mismo en el postnatal. Después está el tema de vivienda que está construyendo 260.000 casas. Tiene que preocuparse de los espacios donde los niños salgan a jugar. Tienen que tener espacios, etcétera, etcétera. Entonces, es un programa o un plan que tiene que ser, y esto lo hemos dicho desde hace muchos años, un plan nacional frente al problema de la obesidad. Porque si no,
las consecuencias van a ser muy graves para los niños actuales y para los adultos futuros. Imagínese usted el sistema de salud, si hoy día ya está colapsado. Estos niños con hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, diabetes, aumento de los cánceres, que ya hoy día los cánceres son la primera causa de muerte en Chile, digamos. ¿Qué sistema de salud va a ser capaz de resistir, ¿no es cierto?, todas estas enfermedades? Y además, como les decía, estos niños van a vivir menos años que sus padres y que sus abuelos, lo cual, desde el punto de vista de salud, es inaceptable para un país como Chile, digamos, que tiene un buen nivel económico. Y además le sumo a eso que mientras se viva, cuando uno no abraza una vida saludable, mientras vive, no vive mejor. Así que bien, ahí está una obesidad infantil, una pandemia invisible. Gracias por esta comunicación con CNN Chile, una lectura importante para tomar conciencia sobre la gravedad de este problema y las consecuencias a futuro. Gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias, Macarena, a ustedes. Por difícil que sea, hay que tomar conciencia de estos temas. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nos veremos en una próxima.